Hola, ¿qué tal amigos? Y en este momento nos encontramos en lo que es la ciudad prehispánica de Chichén Itzá. Y los invito a que se queden a lo largo del video porque les daré algunos datos curiosos que tal vez desconocían, muy interesantes de este sitio arqueológico. Acompáñenme. Y este es el Templo Mayor de Kukulcán. Vamos a verlo. Y aquí en el Templo Mayor, si aplaudes a esta distancia aproximadamente, vas a ver o vas a escuchar más bien como el sonido de un ave. Y este efecto acústico que ocurre frente a la escalera de la pirámide principal de Kukulcán en Chichén Itzá, cuando una persona aplaude, el sonido rebota en forma de eco distorsionado y genera un sonido que simula el canto de un quetzal. Esta nueva atracción fue descubierta a finales del siglo XX por los guías de turistas de este sitio. Y como un dato curioso extra que te voy a dar, pues si te gusta mucho el cine, bueno, en la película Black Panther Wakanda Forever de Producciones Marvel vas a poder ver al actor Tenoch Huerta interpretando al dios Kukulcán o serpiente emplumada en todo su esplendor. Ya que este film es de ciencia ficción, lo vas a poder ver volando y esquivando proyectiles en el aire gracias a las alas de sus tobillos. ¿Y qué te parece si te digo que la pirámide de Chichén Itzá tiene capas? Bueno, al igual que otros sitios arqueológicos prehispánicos, las construcciones de las ciudades se cubrieron durante una segunda fase. En este caso, la primera pirámide en Chichén Itzá fue construida entre los años 500 y 800, y nuevamente por la tercera etapa que está actualmente visible, desarrollada a lo largo de los años 1050 y 1300. ¿Y sabías que bajo la pirámide de Kukulcán existe un cenote? Bueno, en agosto del 2015 los arqueólogos descubrieron un cenote bajo la pirámide de Kukulcán. Este hallazgo confundió a los investigadores, pero para un arqueólogo experto en arqueología submarina la respuesta fue simple. Los mayas sabían de la existencia del cenote y construyeron la pirámide sobre él porque los mayas querían representar el universo con sus construcciones. La pirámide se eleva equidistantemente entre 4 cenotes, uno al norte, otro al sur, otro al este y el cuarto al oeste. Este nuevo hallazgo sería el quinto cenote, el Eje Mundi. Y en la pirámide de Kukulcán, ¿sabías que puedes ver el descenso de la serpiente emplumada? Pues así es, el diseño de esta pirámide fue hecho por los arquitectos mayas que dominaron muy bien el conocimiento de las estrellas y en particular del sol. Por este motivo colocaron la pirámide para que su sombra pudiera proyectarse a los lados de la escalera, dando forma al cuerpo de sus deidades. Kukulcán, la serpiente emplumada en este caso, cuya cabeza está esculpida al pie de la pirámide. ¿Y sabías que el templo de Kukulcán coincidentemente tiene 365 escalones? Pues sí, tiene 4 escaleras de 91 escalones cada una, que en su total suman 364, y con la plataforma superior suman 365 en total. Cada paso representa los días del calendario maya de Haf, que encaja perfectamente con el calendario que usamos hoy, el calendario gregoriano. Y aquí en esta zona de Chichén Itzá podemos ver lo que es un cenote. El siguiente punto tiene que ver con este cenote sagrado. Varios equipos de investigación han encontrado objetos ceremoniales en el fondo del cenote, junto con huesos de animales y personas cuyas edades oscilaban, imagínate, entre los 3 y los 55 años. Su origen, sin embargo, es incierto. Hay teorías de que los mayas practicaban los sacrificios humanos.
Otros creen que pues en realidad estos restos pues llegaron al cenote como rituales funerarios, es decir, que habrían llegado allí después de su muerte. Otros dicen que el propósito de arrojar seres vivos no era causar su muerte, sino hacer que intercedieran con los señores del inframundo. Algo que sí están de acuerdo es que todos estos rituales estaban destinados a mediar con las entidades de Xibalba para asegurar la lluvia y las buenas cosechas. Increíble. Y este es el templo de los guerreros. Este templo debe su nombre porque ya que las pilastras que se encuentran aquí, todas estas llevan motivos tallados de guerreros, y esto es por lo que tiene ese nombre. En algunas de las banquetas superiores pues había ciertos tipos de asientos que eran como los tronos de los reyes, y también dentro de algunas de las bóvedas que se encuentran arriba, que no se ven desde aquí pero ahí están, esas bóvedas tenían pinturas de lo que es la vida cotidiana. Y esto es el antiguo mercado. Este mercado, bueno, tiene unas columnas altas y anchas, muy bien distribuidas, y bueno, arquitectónicamente pues era un desafío, las cuales pues obviamente aparentemente sostenían un techo y tiene varios accesos. Y en lo que es el frente pues tiene algunas columnas con figuras o ciertas escenas al alto relieve. ¿Y que Chichén Itzá fue comprada por un estadounidense? Pues sí, pero no te espantes, eso pasó a principios del siglo XX. El estadounidense Edward Herbert Thompson compró la propiedad donde se encuentra Chichén Itzá, principalmente para drenar el cenote sagrado y extraer numerosos objetos como joyas y utensilios de oro, cobre y jade. Luego de varias acciones del gobierno mexicano, hoy es propiedad del estado de Yucatán. Algunas de las piezas arqueológicas descubiertas por Thompson también fueron devueltas a México, así que podemos estar tranquilos. ¿Y sabías que el terreno de juego de pelota en Chichén Itzá es el más grande de Mesoamérica? Pues sí, es el más grande, teniendo 70 metros de ancho y 169 metros de largo. Y bueno, la idea de este juego era colocar una pelota de goma en el aro de esta parte superior de la pared, utilizando los codos, las rodillas y la cara. Estas víboras que están talladas en todos los costados de lo que es el área de juego, y es sumamente bello e interesante. ¿Y sabías que Chichén Itzá fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988? Y bueno, en el 2007 fue considerada como una de las 7 maravillas del mundo moderno, como parte de una iniciativa privada donde las personas elegían los sitios que más les interesaban. Esto es todo por el video de hoy, amigos, espero que estén muy bien. Me da mucho gusto que me hayan acompañado en esta aventura con Triple N, y pues nos estamos viendo para la próxima. No olviden suscribirse, dar like y compartir. Cuídense mucho.